El municipio de Puerto Gaitán se encuentra ubicado en el departamento del Meta. Como podemos ver, acá está el polígono donde se encuentra el municipio. Es uno de los que tiene mayor extensión en el departamento del Meta. En cuanto a sus simbologías, el escudo hace representación la cabeza de ganado a sus riquezas económicas principales. El tornillo y la torre hacen representación de la explotación petrolera. En la parte de abajo podemos ver un sol resplandeciente que significa la grandeza y el resplandor de nuestros llanos. En la parte de más abajo podemos encontrar el río en donde se baña Puerto Gaitán, es el río Manacasías. En cuanto a los colores característicos de la bandera, representa el color verde, el color de la topografía y el paisajismo de la región. El color amarillo representa la riqueza de sus suelos. El blanco significa la paz y la tranquilidad del municipio y el rojo representa el partido político al que perteneció el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Puerto Gaitán fue fundado en 1932, el día 11 de febrero, cuando llegaron a la orilla del río Manacases los comerciantes venezolanos Pedro Capella y Aventura Alvarado. Allí se instalaban antes el anuncio de la dotación de un ferry o transbordador del río Manacases para lograr el tránsito entre el puerto Carreño y Villavicencio. En el primer punto se encontraba bastante árbol y ahí surge el nombre Managuilla hasta el año 1960 cuando se le dio entidad como inspección de policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacias. En el 29 de noviembre de 1969 se acordó el orden 039 en la Asamblea Departamental del Meta, por lo cual se erigió el municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esta ordenanza indica que a partir del 1 de enero de 1970 el municipio toma este nombre. Los pobladores ancestrales del municipio de Puerto Gaitán eran las etnias Piapocos, Achagua, Salivas y Sicuani. Estos eran propietarios de una gran extensión en cuanto a Puerto Gaitán, pasando por Puerto López, por el Alto Menegua, que es donde se encuentra el ombligo de Colombia, hasta llegar a Puerto Gaitán. Estos grupos indígenas se asentaban en los ríos Yucao y el Manacasíes. También se encontraban dentro de los ríos El Muco, Guarrajo, Planas y Tillaba. Estos eran sus asentamientos por todo el municipio. Bueno, como pueden observar, este era el puerto fluvial de Puerto Gaitán. Ahí pueden ver varias canoas, las casitas que van muy cerquita al río. El río casi nunca crecía, o sea, nunca se inundaba esa parte. Era muy raro. Esa casita que ustedes ven ahí flotante, eso era una cantina. Yo recuerdo que cuando yo tenía más o menos unos 7, 8 años, pues todavía existía. Pero, pues por la irresponsabilidad de las personas que tomaban ahí, a veces se caían al río, mucha gente se ahogó borracha, entonces sellaron esa cantina y pues la quitaron de ahí. Bueno, como pueden observar acá, estas eran las vías principales de Puerto Gaitán. Realmente eran trochas. Era muy duro llegar a Puerto Gaitán, digamos que de lo que yo recuerdo cuando estaba muy pequeña, pues todavía no estaba pavimentado las vías hasta Puerto Gaitán y uno más o menos duraba de Bogotá a Puerto Gaitán unas 9 horas, 8 horas, porque realmente era difícil. A veces los carros se quedaban varados, también se podían volcar, como pueden observar. Era muy difícil llegar acá, había mucho barrial y así pues eran las vías antiguas de este municipio. Bueno, como pueden observar, puse dos entradas que ha tenido Puerto Gaitán, dos bienvenidas, pues. La primera es más o menos hacia el 1999. Esta era la entrada y como pueden observar, las vías eran horribles, casi no había urbanización ni nada. Más o menos para el 2002 pusieron el otro monumento
donde están donde están los delfines, la canoa. Bueno, realmente este monumento pues representaba mucho al pueblo, porque pues representaba la pesca, representaba digamos que los animales que más sobresalían, como las garzas, los delfines rosados o toninas. Entonces, esa era la bienvenida o lo que llamaba la atención cuando uno llegaba al pueblito en ese tiempo. Bueno, acá como pueden ver está el puente que se llama Misael Pastrana. Ese río que observan ahí se llama Manacasías. Bueno, resulta, si ven esa flecha que les puse en la primera imagen, en esa parte es donde sucede la inundación pues, donde se ve esta foto del carro. Para esa parte, siempre que el río crecía, siempre se inundaba todo eso, ¿sí? En la tercera imagen, pues en la primera y la tercera pueden observar el puerto. Era el puerto de descargue y cargue de embarcaciones. Estas fotos más o menos son de 1996 y 1992. Gaitán comenzó una transformación con el boom petrolero a principios del siglo XXI, que colocó a Colombia entre los mayores 20 productores del mundo. En este municipio, presente en la altillanura y el de mayor extensión territorial en el departamento del Meta, ha visto esa lógica capitalista, a través de la generación como el reflejo del modelo de desarrollo económico del país, y la alternativa al olvido del Estado hacia el departamento, condición que se vio facilitada por el descubrimiento de campos rubiales por la empresa Exxon a mediados de 1981, marcando el punto de partida de una economía basada por la extracción de crudo de petróleo. Este escenario descrito llevó a que en tan solo 10 años, en Puerto Gaitán, el municipio más pobre del departamento del Meta, llegara a recibir regalías por valor de 400.000 millones de pesos. Los mejores precios internacionales aumentaron el interés por hacerse del control de dicho campo, caracterizando por la presencia de crudos pesados con un alto costo de extracción, atendiendo la lógica de las economías de escala hacia el año 2002. El campo lo adquiere Meta Petroleum, que incrementaría la producción hacia el año 2004 a 8.500 barriles diarios, luego de producir aproximadamente 700 barriles diarios en las décadas anteriores. Con dicho potencial productivo, el interés multinacional aparece en la zona y de esta manera lo que hoy en día es Pacific Rubiales Energy en la región. Cuando el precio del barril de petróleo subió hasta los $110 en el año 2011, el municipio recibió más de 60 millones en regalías, pasando de ser el más pobre, como se mencionaba anteriormente, del departamento del Meta, a uno de los más ricos del país por ingreso de per cápita. Durante la bonanza llegaron a Puerto Gaitán personas procedentes de diferentes partes del país atraídos por los salarios de al menos el doble del salario mínimo colombiano. Poco a poco llegó el agua corriente, la electricidad a las 24 horas del día y se asfaltaron las calles. En junio del año 2014 empezó una caída del precio internacional del crudo, que a mediados del 2015 se encontraban en torno a unos 50 o 60 dólares por el barril. Desde ese entonces, entre 10.000 y 15.000 personas se han ido del municipio. El turismo disminuyó y el comercio es uno de los factores más afectados en la región. Aunque en Puerto Gaitán se explota el petróleo desde hace 35 años y la administración municipal llegó a recibir hasta 250.000 millones en pesos. En Puerto Gaitán, la expulsión de los colonos y la apropiación de las tierras baldías fue provocada por un grupo paramilitar denominado Los Carranceros, ya que fue financiado por el esmeraldero Víctor Carranza, en donde los paramilitares tenían como base un campamento en medio de la propiedad de Carranza. Hechos ocurridos por los paramilitares. En septiembre de 1987, paramilitares conocidos en la zona como los Carranceros asesinaron a 7 campesinos en el corregimiento El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán. Según testimonios entregados por los campesinos del sector, llegaron al caserío con lista en mano y sacaron a las víctimas de sus casas y les dispararon delante de toda la comunidad. Tiempo después, el 5 de noviembre de 1998,
un grupo de paramilitares no identificados llegó al municipio de Puerto Gaitán en los límites con el Bichada y asesinó a 17 personas, mató ganado y quemó varias viviendas en su paso por las veredas Puerto Mosco, Alto Tillabá, El Planchón y La Picota. Este municipio además fue el sitio de explotación petrolera del Campo Rubiales, donde llegaron los primeros guerrilleros de las FARC a mediados de la década de los 80. El número de guerrilleros y su poder aumentaron a principios de la década de los 90 con la expansión masiva de los cultivos de coca. Entre los años de 1990 y 1995, la guerrilla asumió el control de las plantaciones y se fortaleció militarmente.